Los cadetes alienígenas miraban mientras ella limpiaba un cuchillo más antiguo que la academia. Stasi Martínez repasaba el filo de su cuchillo con la misma paciencia ritual que su abuelo le había inculcado en las colinas de Guadalajara, cuando la tierra aún le parecía infinita y misteriosa a una niña que escuchaba historias de guerra contadas junto al fuego. El arma, más antigua que la propia Academia Naval Galáctica, había pasado de generación en generación, curtida en guerras olvidadas, sobreviviente de épocas en que la humanidad ni siquiera soñaba con la existencia de otras especies. El acero, doblado una y otra vez por manos humanas que conocían la obstinación de la supervivencia, brillaba bajo la luz blanca de los talleres de mantenimiento. A su lado, el cateriano Zexi trabajaba con sus 4 brazos en un ensamble mecánico, mientras que la Valdoriana de piel cristalina, limpiaba piezas de blindaje con la lentitud solemne de quienes miden el tiempo en siglos. Más lejos, un grupo de cadetes veteranos la observaba con atención incómoda, mitad burla y mitad curiosidad, comentando en voz baja lo inútil de un pedazo de metal en un mundo de armas cuánticas. Stasi, sin levantar la mirada, siguió puliendo el filo y respondió con calma que esa hoja nunca le había fallado. La atmósfera cambió, la condescendencia se transformó en un silencio expectante. Con voz profunda, señaló que los registros de la academia no mostraban despliegues para cadetes de primer año, y Stasi, con una sonrisa apenas perceptible, contestó que los registros documentaban mucho, pero no todo. Guardó el cuchillo en su funda y se marchó, dejando tras de sí la certeza de que había más en esa humana callada de lo que los datos oficiales podían revelar. 3 días después, las alarmas convirtieron la rutina en caos. Lo que debía ser un ejercicio de navegación se transformó en un escenario teñido de rojo cuando las sirenas retumbaron con cadencias anómalas y las luces de emergencia parpadearon en tonos que no correspondían a un simulacro. Los demás cadetes reaccionaron como habían ensayado cientos de veces, Zexi asegurando consolas, que endureciendo su cuerpo cristalino, Pip-Pic conteniendo la muda nerviosa. Stasi, en cambio, terminó un cálculo antes de levantarse, dejando que sus sentidos, considerados primitivos por especies que habían trascendido la biología, le avisaran de detalles invisibles a otros. El silencio sospechoso de los drones de vigilancia, los cambios minúsculos en la presión ambiental, el olor a explosivo real en el aire reciclado. Al abrir su taquilla, ignoró rifles de plasma, generadores de escudo y armaduras brillantes, para tomar el cuchillo de combate reglamentario, sobre todo, el acero antiguo que había sido de su abuelo. Tecmon, cadete veterano valdoriano, se le acercó exigiendo que se equipara según protocolo. Stasi lo miró directo y declaró que aquello no era un simulacro. La incredulidad se extendió, pero cuando los primeros portones se cerraron y a través de una rendija aparecieron figuras armadas avanzando con disciplina de ejército, la convicción de sus palabras caló hondo. Ordenó aplicar un protocolo reservado para cursos superiores, selló nodos que ninguno de sus compañeros conocía y los condujo por pasadizos que ni siquiera aparecían en mapas oficiales. La cacería había comenzado, y ella ya pensaba en términos que los demás apenas empezaban a intuir. El interior de la estación era un laberinto de tuberías, pasajes de mantenimiento y conductos estrechos que funcionaban como venas invisibles. Stasi se movía por ellos con la soltura de quien ha dedicado meses a explorarlos en secreto, guiando a sus compañeros por escaleras verticales, con puertas olvidadas y tramos donde la modernización había dejado huecos de cobertura. Los atacantes, disciplinados y metódicos, avanzaban en formación perfecta, cerrando rutas, mapeando con escáneres en tiempo real, seguros de que perseguían a un grupo de cadetes inexpertos. Stasi entendía su error. Esperaban respuestas predecibles, defensas estándar, protocolos de manual. Ella conducía a los suyos fuera de esos patrones, con la memoria de una infancia marcada por rutas de convoy, emboscadas y campamentos de refugiados. Kes protestó, insistiendo en que los protocolos oficiales ordenaban dirigirse a las zonas seguras. Stasi, sin detener su ascenso, replicó que esas zonas ya estarían comprometidas porque los agresores conocían el manual tan bien como ellos. En un respiro breve dentro de un almacén antiguo, Tecmon la confrontó con la pregunta inevitable, ¿de dónde venía esa experiencia? Stasi apoyó la espalda contra un mamparo, rozó con los dedos el mango de su cuchillo y habló de un convoy asaltado en espacio neutral,
de 67 refugiados escondidos en bodegas mientras 18 esclavistas armados arrasaban con todo, de una niña de 14 años que solo tenía un arma heredada y la obligación de sobrevivir. Sus compañeros quedaron mudos, la revelación no coincidía con ninguna historia registrada, pero el tono de su voz no dejaba lugar a duda. La humanidad que ellos creían sentimental escondía cicatrices que no figuraban en archivos oficiales. La primera confrontación real llegó pronto. Un soldado enemigo irrumpió en el almacén, blindado, con sensores que escaneaban cada rincón en busca de calor y bioelectricidad. Stasi había preparado una distracción con lecturas falsas al otro extremo de la sala, y cuando el invasor dirigió su atención hacia el engaño, ella avanzó sin ruido. El cuchillo penetró por la rendija inevitable en la unión del cuello, allí donde la tecnología necesitaba espacio para la movilidad. Cayó sin un sonido y Stasi lo sostuvo hasta el suelo, arrebatándole armas y comunicador. El resto del grupo observó con incredulidad cómo lo imposible se convertía en hecho consumado, un soldado de élite abatido sin disparar un solo tiro. Ella no dio tiempo a preguntas, sabía que en minutos vendrían refuerzos. Los condujo de nuevo por los pasajes antiguos, cada vez más cerca del núcleo informático central. Sus compañeros comenzaban a entender que su mejor opción no era el armamento avanzado que llenaba los armeros de la academia, sino la intuición y las tácticas impredecibles de la humana que caminaba delante. El núcleo de datos era un templo de circuitos y memoria, una fortaleza dentro de la fortaleza. Stasi sabía que si lograba acceder a los terminales internos podría enviar una señal codificada a la flota antes de que los atacantes tomaran control total. Trabajó con una rapidez que no parecía aprendida en aulas, saltando capas de seguridad con movimientos seguros, como quien entiende no solo el código sino la mente de quienes lo escribieron. Mientras ella forzaba los sistemas, sus compañeros montaban guardia, aceptando sin reservas un liderazgo que horas antes habrían despreciado. Logró activar la antena y enviar un mensaje cifrado anunciando la intrusión y pidiendo ayuda inmediata. La respuesta no tardó. Un almirante, incrédulo, confirmó recepción y prometió fuerzas de apoyo, aunque tardarían en llegar. Stasi apenas tuvo tiempo de informar antes de que otra explosión anunciara que el enemigo había seguido su rastro hasta allí. Sin vacilar, volvió a guiar a los suyos hacia los archivos centrales, intuyendo que allí estaba el verdadero objetivo, los expedientes de 3 siglos, con nombres, afiliaciones, vulnerabilidades y secretos de todos los que habían pasado por la academia. Si esa información caía en manos enemigas, el equilibrio político de toda la galaxia podía quebrarse. Los archivos eran una catedral de datos, columnas infinitas de memoria codificada que se alzaban como muros sagrados. Stasi se apostó en el acceso central, cuchillo en mano, mientras sus compañeros ocupaban posiciones entre las sombras. Los atacantes entraron con formación de manual, sensores desplegados, disciplina de élite. Stasi aguardó hasta que el primero pasó de largo y lo derribó con precisión quirúrgica, robando su arma y usándola de inmediato contra el siguiente. El tercero apenas alcanzó a activar un aviso antes de caer con la hoja entre sus placas. En menos de un minuto, 3 soldados de fuerzas especiales estaban fuera de combate. Los demás intentaron reagruparse, convencidos de que ningún cadete podía representar una amenaza real, pero Stasi no seguía sus patrones. Se movía donde la doctrina nunca la esperaba, aparecía en ángulos imposibles y volvía a desaparecer. Cuando el arma robada agotó su carga, volvió al cuchillo, encontrando articulaciones, rendijas y huecos que los algoritmos no sabían reconocer. La pelea fue brutal y breve. 12 cuerpos blindados quedaron esparcidos entre las columnas de datos, y la humana, con la respiración acelerada pero el pulso firme, limpió el filo en su pantalón antes de devolverlo a la funda. Con los enemigos neutralizados, se dirigió de nuevo al terminal para confirmar la señal de auxilio. Hostil neutralizado, archivos seguros, reportó con voz estable al almirante que escuchaba incrédulo desde su crucero. Lo que había sucedido desafiaba todo lo que la academia creía sobre humanidad, sobre cadetes de primer año, sobre la eficacia de protocolos diseñados para un enemigo predecible. Cuando la comunicación terminó, Stasi se volvió hacia sus compañeros, que la observaban con respeto reverente. No necesitaba explicar más,
habían visto con sus propios ojos que a veces lo que el manual considera primitivo resulta ser lo más letal. El cuchillo había vuelto a probarse, como siempre, no había fallado. La llegada de los equipos de seguridad no significó el fin del peligro, sino el inicio de nuevas incertidumbres. Las compuertas se abrieron con chirridos metálicos y columnas de soldados con insignias oficiales irrumpieron en la sala de los archivos centrales, armas en alto, escudos activados, rostros tensos bajo los cascos. Avanzaron con el cuidado de quienes esperan encontrar todavía enemigos ocultos entre las sombras, pero lo único que hallaron fueron los cuerpos blindados de los atacantes esparcidos como trofeos mudos de una confrontación inesperada. Stasi no se movió de su posición hasta que el oficial al mando se identificó con los códigos de la flota, solo entonces bajó la guardia, deslizó el cuchillo en su funda y alzó la vista con la calma de quien ya había sobrevivido a demasiadas tormentas para asustarse de los uniformes aliados. Sus compañeros, aún tensos, intercambiaban miradas nerviosas, incapaces de procesar que estaban vivos gracias a alguien a quien días antes habían considerado poco más que un anacronismo humano aferrado a un arma de museo. Los equipos de inspección comenzaron a desplegar drones y a tomar registros de cada rincón de la sala. Los sensores analizaban la procedencia del armamento enemigo, los sistemas extraían firmas energéticas, y técnicos especializados recogían las placas de los blindajes caídos con la esperanza de rastrear su manufactura. La conclusión preliminar cayó como un bloque de hielo, no eran piratas improvisados ni mercenarios oportunistas, sino soldados con entrenamiento de élite y equipamiento comparable al de las fuerzas especiales de las grandes potencias. Que hubieran entrado hasta el corazón de la academia sin activar alarmas convenció a todos de que alguien dentro había abierto puertas. Los murmullos se multiplicaban, la palabra traición flotaba en el aire aunque nadie se atreviera a pronunciarla en voz alta. Stasi observaba en silencio, consciente de que cada mirada se posaba en ella, en su cuchillo, en sus movimientos demasiado seguros, como si su mera existencia planteara preguntas que ninguno de los protocolos de admisión podía responder. El almirante Chen, conectado por enlace holográfico desde el crucero Determination, apareció con gesto severo proyectado sobre el suelo de la sala. Su voz grave recorrió el recinto con un peso que pocos podían ignorar. Ordenó asegurar los archivos, sellar las rutas de acceso y trasladar a todos los cadetes testigos al sector de interrogatorios para evaluación inmediata. Nadie protestó, todos sabían que era inevitable. La información contenida en esos servidores era demasiado sensible y el hecho de que 12 atacantes hubieran llegado hasta allí solo podía significar una filtración interna de magnitud. Stasi asintió con serenidad, como si hubiera anticipado esa reacción desde el momento en que decidió revelar parte de su pasado. Caminó junto a los demás por los corredores ahora repletos de soldados de la flota, sintiendo como el ambiente de la estación había cambiado, ya no era el centro de aprendizaje vibrante donde cadetes de decenas de especies se entrenaban juntos, sino una fortaleza sitiada donde cada paso resonaba con sospechas. Durante el traslado, los pasillos parecían más fríos de lo habitual, las luces más intensas, los controles más estrictos. Escáneres revisaban identidades, detectores buscaban anomalías en biofirmas y cada cadete era observado por ojos ocultos en drones flotantes. Stasi caminaba al frente, con paso constante, mientras detrás de ella sus compañeros intercambiaban susurros inseguros. Zexi, que tantas veces había insistido en la imposibilidad de burlar los sistemas de la academia, la miraba con una mezcla de admiración y desconfianza, que mantenía silencio, consciente de que cada palabra sería analizada. Pipik no lograba disimular el temblor de sus plumas ante la magnitud de lo vivido. Todos comprendían que la humanidad de Stasi no era lo que creían, y que el cuchillo que había limpiado con devoción era más que un símbolo sentimental, era la huella visible de una experiencia que excedía cualquier registro oficial. Al llegar a la sala de evaluación, los separaron en cubículos individuales rodeados de campos de energía. Un interrogador de la flota, de facciones severas y voz carente de matices, comenzó a recopilar testimonios. Uno a uno, los cadetes relataron lo ocurrido, con énfasis en la forma en que Stasi había tomado el liderazgo, anticipado los movimientos enemigos, abierto rutas que no figuraban en los mapas y eliminado con precisión a soldados entrenados. Las versiones coincidían, y sin embargo sonaban inverosímiles, una cadete de primer año enfrentando y derrotando a 12 fuerzas especiales.
Cuando llegó su turno, Stasi relató los hechos sin adornos, sin dramatismos, con un tono medido que no buscaba impresionar. Mencionó las señales que había detectado, las rutas que conocía, las decisiones que había tomado bajo presión. No ocultó la violencia de los enfrentamientos, pero tampoco se recreó en ella. Al final, guardó silencio, consciente de que lo que más inquietaba a sus interrogadores no eran los detalles de la batalla, sino las lagunas de su propio pasado. Los oficiales de inteligencia cruzaron sus declaraciones con los expedientes disponibles y encontraron grietas que nunca habían considerado. Las referencias a convoys en espacio neutral, ataques de esclavistas y campamentos de refugiados no figuraban en los informes oficiales que habían servido para admitirla en la academia. Había huecos en la cronología, periodos enteros donde no existían registros verificables. El almirante Chen volvió a comunicarse, esta vez en privado, para exigir respuestas. Stasi lo miró con la serenidad de quien ha cargado secretos demasiado tiempo y le devolvió una frase que resonó más fuerte que cualquier confesión: lo importante no es de dónde vengo, almirante, sino que sigo aquí. Esa respuesta, lejos de resolver las dudas, las multiplicó, pero también dejó claro que discutir su pasado en medio de una crisis mayor era inútil. Había enemigos infiltrados, fuerzas externas con información clasificada y un ataque que podía desestabilizar la política galáctica. Stasi no era el problema inmediato, era, de momento, la razón por la que la academia seguía en pie. La sesión terminó con órdenes de confinamiento parcial para los cadetes, bajo protección armada y con prohibición de salir de los módulos asignados. En teoría, era para su seguridad, en la práctica, era también una manera de vigilarlos más de cerca. Stasi aceptó el encierro sin protestar. En la soledad de su cubículo, sacó el cuchillo de su funda y lo limpió de nuevo, no porque estuviera sucio, sino porque ese acto ritual le devolvía claridad en momentos de incertidumbre. El acero reflejaba la luz blanca de la celda y parecía devolverle imágenes de su abuelo en las colinas mexicanas, enseñándole a reconocer en cada filo no solo una herramienta, sino un compromiso. Afuera, la estación vibraba con el eco de investigaciones, tropas movilizadas y rumores que se extendían como fuego. Dentro, Stasi se preparaba en silencio, convencida de que lo ocurrido era solo el inicio de algo mucho más grande. Las horas siguientes se transformaron en un tiempo extraño, pesado, donde la estación entera parecía contener la respiración. Los corredores de la academia, siempre bulliciosos con cadetes de decenas de especies y sus rutinas de entrenamiento, se habían vuelto pasillos silenciosos llenos de soldados armados y drones de patrulla que registraban cada movimiento. Las puertas de los módulos se cerraban tras códigos múltiples, los sistemas de vigilancia duplicaban la frecuencia de escaneo y los rumores crecían con rapidez, multiplicándose en susurros entre quienes habían escuchado que un grupo de fuerzas desconocidas había llegado hasta los archivos centrales y que habían sido derrotadas por una cadete humana de primer año. Nadie sabía con exactitud lo ocurrido, pero la historia se propagaba como un incendio. Stasi Martínez, la muchacha que pulía un cuchillo viejo como si fuese un tesoro personal, se había enfrentado a 12 soldados de élite y había sobrevivido. Lo que para unos era imposible, para otros comenzaba a ser mito. En su módulo de confinamiento, Stasi mantenía la calma aparente. Pasaba horas en silencio, sentada en la litera, repasando mentalmente los pasos de los atacantes, los patrones que habían seguido, las grietas que habían intentado aprovechar, y sobre todo la lógica de quienes habían diseñado aquella operación. No era un ataque improvisado, había sido planeado con un conocimiento detallado de los protocolos de seguridad de la academia, con mapas de sus corredores ocultos y con armamento calibrado contra sus defensas. Alguien, en algún punto alto de la jerarquía, había filtrado información crítica. Lo más inquietante no era la presencia de traidores, sino lo que eso implicaba, que había intereses de Estado, facciones políticas enteras, dispuestas a arriesgar una guerra con tal de hacerse con los archivos que contenían 3 siglos de información sobre cadetes, instructores y oficiales de todas las especies. En esas bases de datos estaba la llave para manipular gobiernos enteros, chantajear familias influyentes, desestabilizar alianzas. Stasi comprendía que lo ocurrido en aquel pasillo no había sido una simple prueba de supervivencia, sino un preludio de una tormenta política que iba a sacudir toda la galaxia. Los interrogatorios no se detuvieron.
Los oficiales de inteligencia regresaban una y otra vez con nuevas preguntas, con grabaciones de sensores, con datos cruzados que parecían contradecir las versiones oficiales de su infancia. Le mostraron informes que la situaban en colonias pacíficas en los años en que ella hablaba de campamentos de refugiados atacados. Le enseñaron registros médicos incompletos, documentos con sellos humanos que no coincidían del todo con su edad. Stasi contestaba con la serenidad de siempre, sin negar que los archivos estuviesen incompletos, sin dar explicaciones exhaustivas, recordándoles una y otra vez que lo relevante era lo que había hecho durante el ataque, no lo que había vivido antes de llegar a la academia. Esa actitud desconcertaba más a los interrogadores que cualquier mentira. Se daban cuenta de que estaban ante alguien que no solo había aprendido a sobrevivir en condiciones extremas, sino que también había aprendido a callar, a guardar secretos como quien guarda armas. Y eso, en un entorno donde la transparencia de datos era la norma, resultaba tan perturbador como admirable. Mientras tanto, en otros sectores de la estación, los altos mandos debatían en salas cerradas. El almirante Chen discutía con representantes de varias especies aliadas, mostrando los restos del armamento enemigo, describiendo la precisión quirúrgica de la operación y subrayando el peligro de que alguien hubiera logrado infiltrar conocimientos de seguridad tan avanzados. Algunos acusaban a facciones humanas independientes, argumentando que la especie todavía dividida en naciones y gobiernos era demasiado volátil para confiar ciegamente en ella. Otros sospechaban de potencias rivales que, desde hacía años, resentían la admisión de la humanidad en la academia. Nadie se atrevía a acusar directamente, pero la atmósfera se enrarecía, la paz aparente de la comunidad galáctica podía resquebrajarse por una sola grieta en los archivos. Y en medio de esas discusiones, el nombre de Stasi Martínez surgía una y otra vez, como anomalía y como evidencia de que las suposiciones sobre los humanos debían ser revisadas. Los días se alargaban. A pesar del confinamiento, Stasi no dejaba de entrenar en el espacio limitado de su celda. Flexiones, estiramientos, rutinas con movimientos fluidos que mantenían sus músculos listos. Cuando no entrenaba, sacaba el cuchillo, lo limpiaba con el mismo paño que había usado en el taller, como si cada trazo sobre el metal fuese una oración silenciosa. Algunos guardias la observaban con recelo, convencidos de que aquel gesto era una provocación, una forma de recordarle al mundo que había matado con esa hoja. Otros, sin embargo, se quedaban mirando con cierta fascinación, como si entendieran que en ese brillo de acero había algo más que violencia, había memoria, disciplina, una identidad humana que no necesitaba matrices de energía para ser letal. Y cada vez más, entre murmullos de soldados y cadetes, circulaba la idea de que la muchacha con el cuchillo representaba algo incómodo para la academia, un recordatorio de que la humanidad, con todos sus defectos y su aparente atraso, poseía una cualidad que los sistemas avanzados nunca podían replicar del todo: la obstinación de sobrevivir cuando todo parecía perdido. Una madrugada, el confinamiento se quebró por un sobresalto. Alarmas diferentes a las del ataque sonaron en los corredores, no eran simulacros ni advertencias de intrusión, sino el llamado directo a estado de crisis interna. Stasi se incorporó de inmediato, cuchillo en mano, mientras la puerta de su celda se abría con violencia y dos guardias entraban apresurados. Le ordenaron salir, no con tono de arresto, sino con urgencia de necesidad. Algo había sucedido, una segunda intrusión, esta vez no desde el exterior, sino desde dentro mismo de la estación. Alguien había manipulado los sistemas de seguridad, abriendo accesos internos y liberando drones de combate que estaban bajo control externo. El enemigo no había terminado su trabajo, lo que había vivido en los archivos era solo la primera fase de una operación mucho más grande. Y, aunque los mandos no lo reconocieran abiertamente, todos sabían quién era la única persona en esa estación que había demostrado capacidad para leer movimientos invisibles y sobrevivir donde la tecnología fallaba. El pasillo vibraba con un estruendo metálico que no se parecía al sonido de botas humanas ni al eco de armaduras pesadas. Eran los drones de combate, liberados desde los compartimentos de almacenamiento profundo de la estación, máquinas diseñadas para repeler abordajes externos, ahora reprogramadas para actuar dentro de la propia academia como cazadores ciegos que solo obedecían nuevas órdenes cifradas. Los guardias que escoltaban a Stasi la llevaban con paso acelerado, y en cada recodo del corredor se encontraba con escenas de caos,
cadetes corriendo sin comprender por qué sus protectores disparaban contra máquinas supuestamente amigas, oficiales de seguridad intentando bloquear accesos que se abrían solos como si la estación estuviera traicionando a sus propios ocupantes, y paneles de control que parpadeaban con comandos desconocidos. El ataque era distinto, más sofisticado, más sutil que la embestida frontal de días atrás. Esta vez no se trataba de un escuadrón de soldados entrando por la fuerza, sino de un enemigo escondido en el mismo corazón digital de la instalación. Stasi comprendió el patrón antes de que los oficiales lo dijeran en voz alta. Alguien había sembrado un virus dentro de los sistemas de la academia, quizá al mismo tiempo que lanzaban la incursión física, un código durmiente que había esperado la confusión de las investigaciones para activarse. Lo había visto antes, no en un contexto tan avanzado, pero sí en colonias donde contrabandistas compraban inteligencia de terceros para usar drones mineros como armas improvisadas. El principio era el mismo: aprovechar lo que ya existe, volverlo contra sus dueños, sembrar desconfianza total. Lo que nadie parecía entender era que ese plan tenía un objetivo mucho más claro que el caos. El enemigo no buscaba solamente abrir fuego dentro de la estación, sino desviar la atención, forzar a los altos mandos a concentrar sus fuerzas en contener la amenaza interna mientras alguien más, en otro nivel, completaba la misión que los soldados caídos habían dejado inconclusa. La llevaron a una sala de control secundaria, lejos de los archivos pero con acceso directo a los subsistemas de seguridad. Allí encontró a sus compañeros de curso, reunidos apresuradamente bajo la vigilancia de varios oficiales. El ambiente era distinto al de la primera intrusión. Ya no había dudas sobre sus capacidades. La forma en que los miraban, especialmente Tecmon y Zexi, reflejaba tanto respeto como incomodidad. Todos entendían que aquella humana no era simplemente una cadete más. Los oficiales debatían entre sí, algunos proponiendo evacuar cadetes hacia módulos externos, otros insistiendo en mantenerlos bajo encierro. Fue Chen, a través de una proyección holográfica, quien zanjó la discusión con una orden inesperada: ella se queda con ustedes, y ustedes la obedecen. Las palabras resonaron como un golpe en la sala. Por primera vez en la historia reciente de la academia, un almirante le concedía mando operativo temporal a una cadete de primer año. No hubo tiempo para protestas. Las compuertas de la sala temblaron cuando un grupo de drones hostiles intentó penetrar el perímetro. Eran máquinas diseñadas para resistir fuego de plasma, blindadas con aleaciones capaces de regenerarse bajo calor extremo, programadas para trabajar en vacío espacial. Contra armas convencionales de los cadetes, la ventaja era clara. Pero Stasi no pensaba en términos convencionales. Ordenó que apagaran los sistemas de defensa automáticos de la sala, a pesar de la incredulidad de los oficiales presentes, y les indicó a sus compañeros que se repartieran en puntos de sombra, lejos de la línea directa de las puertas. Cuando los drones rompieron el blindaje y entraron disparando, no encontraron una formación ordenada ni un fuego de respuesta frontal, sino un enjambre improvisado de cadetes que atacaban desde ángulos inesperados, utilizando objetos del propio almacén como trampas improvisadas, cerrando pasillos con cargas manuales y atacando los sensores de las máquinas en lugar de sus blindajes. La batalla duró minutos, pero fue suficiente para demostrar que la lógica de Stasi no era azar. El enemigo contaba con que ellos respondieran con disciplina de manual, y al no hacerlo, los drones quedaron expuestos a vulnerabilidades que no habían sido previstas en sus algoritmos. Cuando el último de los drones cayó, con el cuchillo de Stasi hundido en el núcleo expuesto de su sensor central, el silencio que siguió estuvo cargado de significado. Los oficiales que habían presenciado la escena sabían que lo ocurrido quedaría registrado como una anomalía histórica. Ningún informe de simulación hubiera podido anticipar que un grupo de cadetes de primer año, liderados por alguien que se apoyaba en un arma forjada en la tierra antes del primer contacto, pudiera neutralizar una oleada de drones militares reprogramados. Pero lo más inquietante fue la reacción de los propios sistemas de la estación. Tan pronto como el último drone se desactivó, una voz sintética resonó en todos los corredores, no la voz habitual de la inteligencia central de la academia, sino un eco más frío, más artificial, que anunció en idioma galáctico estándar: acceso confirmado. Protocolo de extracción en curso. Stasi comprendió al instante que todo aquello había sido una distracción. Los drones, el ataque coordinado, el caos en los pasillos,
todo formaba parte de un plan mayor. Mientras ellos se enfrentaban a máquinas sin mente, alguien, en algún punto oculto de la red, había logrado acceder a los verdaderos archivos. No necesitaban entrar físicamente, habían encontrado una forma de infiltrarse digitalmente aprovechando las grietas abiertas por el combate. El verdadero golpe acababa de comenzar, y lo que ella y sus compañeros habían hecho hasta ese momento no era más que retrasar lo inevitable. Volvió la mirada hacia sus cadetes, hacia Tecmon, Kes, Zexy y Pipik, y supo que, les gustara o no, estaban a punto de convertirse en la última línea entre la academia y un enemigo que había demostrado ser capaz de anticipar cada defensa convencional. El eco de la voz sintética todavía resonaba en los corredores cuando la sala de control se sumió en un silencio denso. Los oficiales de la flota se miraban entre sí sin saber qué orden dar, atrapados en la paradoja de que sus protocolos de seguridad, diseñados para cubrir cada eventualidad, no contemplaban que una inteligencia intrusa pudiera anunciar en abierto que había tomado el control del acceso a los archivos. Stasi, sin embargo, no se quedó inmóvil. Reconoció de inmediato el pulso irregular en las pantallas, la manera en que los sistemas respondían con retardos calculados, los saltos de código que parecían ecos de comandos remotos. No era una simple intromisión, era una extracción masiva de datos, un robo en curso que usaba los mismos canales de seguridad de la academia como pasarelas para enviar información fuera de la estación. Lo que los atacantes no habían logrado con cuerpos armados, lo estaban logrando con líneas de código. Y si nadie intervenía pronto, toda la información acumulada durante 3 siglos estaría en manos enemigas. Los oficiales, desconcertados, discutían alternativas: cortar la energía de los servidores principales, aislar segmentos de la red, activar protocolos de incineración de datos. Cada sugerencia chocaba contra el mismo obstáculo: si actuaban con violencia sobre los sistemas, corrían el riesgo de perder no solo los datos, sino también el control total de la estación. La idea de dejar a la academia ciega y sorda frente a un posible segundo ataque era demasiado peligrosa. Fue entonces cuando Chen volvió a aparecer en la proyección, su rostro endurecido por la gravedad del momento. Su mirada recorrió a los cadetes presentes y se detuvo en Stasi. Con un gesto seco, la señaló y pronunció la orden que nadie se atrevía a dar: usted entra en el núcleo. Encuentre la brecha. Cierre la extracción. El mando se lo confiere temporalmente. La incredulidad llenó la sala, pero nadie tuvo tiempo de objetar. La cadena de mando había hablado, y la orden era clara. Stasi no buscó explicaciones ni agradecimientos. Se colocó el cuchillo en el cinturón como si fuera parte de un uniforme invisible y pidió acceso inmediato a los corredores técnicos que conducían al núcleo digital. Varios oficiales intentaron acompañarla, pero ella negó con un movimiento de cabeza y miró directamente a sus compañeros cadetes. Ellos vienen conmigo, dijo con firmeza. Los oficiales dudaron, pero finalmente aceptaron. El grupo se puso en marcha, internándose en los pasajes oscuros donde los sistemas de ventilación y las conducciones energéticas zumbaban como arterias vivas de la estación. A medida que avanzaban, las luces de emergencia titilaban con colores que no correspondían a ningún código conocido. Era la señal de que la inteligencia enemiga controlaba cada sensor, cada cámara, cada pulso eléctrico. La estación misma se había convertido en terreno hostil. La marcha fue tensa. Tecmon caminaba en silencio, sus facetas cristalinas reflejando la luz como si intentara absorber en silencio cada ángulo del pasillo, que se avanzaba con su masa sólida como un muro protector, cada movimiento lento pero calculado. Zexy giraba sus ojos compuestos en todas direcciones, buscando patrones de vibración en el aire que delataran la presencia de más drones. Pipik, a pesar de su nerviosismo crónico, apretaba las garras sobre un rifle de energía, dispuesto a demostrar que no era solo una carga para el grupo. Stasi, al frente, escuchaba. No solo los sonidos del corredor, sino los matices que la mayoría ignoraba: el zumbido de un panel sobrecargado, el eco hueco de un conducto recién abierto, el silencio antinatural en un tramo donde debía escucharse el flujo del aire. Cada detalle era un indicio de que el enemigo los observaba y los guiaba hacia un desenlace que no estaba escrito en ningún manual. Al llegar al umbral del núcleo digital, encontraron el acceso sellado por campos energéticos de un tono inusual.
No eran los habituales de la academia, sino variaciones generadas por el mismo código intruso. Stasi se arrodilló frente al panel y estudió el pulso de las líneas de energía. Sus dedos se movieron sobre los controles con la naturalidad de alguien que había aprendido no en academias, sino en situaciones donde un error significaba la muerte inmediata. No intentó romper el campo de golpe, porque sabía que eso activaría defensas de supresión. En su lugar, buscó la cadencia, el intervalo mínimo en que el escudo necesitaba regenerarse, y ahí insertó un pulso manual que forzó al sistema a creer que estaba recibiendo una orden interna. El campo se debilitó apenas un segundo, lo suficiente para abrir un hueco por el que el grupo pudo deslizarse. Dentro los esperaba un espectáculo inquietante. El núcleo era un bosque interminable de columnas de datos, cada una brillando con hilos de información que se elevaban hacia la bóveda metálica. Normalmente, ese lugar latía con la calma ordenada de los procesos rutinarios de la academia. Ahora, en cambio, parecía una tormenta eléctrica. Las columnas vibraban, las luces destellaban con violencia y el aire mismo parecía cargado de electricidad estática. En lo alto, una proyección de líneas de código se extendía como un enjambre de arañas digitales, enviando fragmentos de datos hacia canales oscuros que desaparecían en el vacío. Stasi comprendió que no estaban enfrentando solo a soldados o a drones, sino a una inteligencia, quizá artificial, quizá híbrida, que usaba la propia infraestructura de la academia como cuerpo. No era solo un robo de información, era una invasión que intentaba insertar su presencia en cada nodo, en cada recuerdo digital de la estación. Los cadetes se dispersaron entre las columnas, siguiendo las instrucciones rápidas de Stasi. Kes bloqueó pasillos secundarios con su cuerpo cristalino, resistiendo pulsos de energía que intentaban cerrarlos. Tecmon usaba su conocimiento táctico para trazar puntos de defensa. Fexi intentaba leer patrones de la interferencia lumínica, buscando donde la inteligencia era más débil. Pipik disparaba contra pequeños drones que emergían desde los muros. Criaturas mecánicas programadas para eliminar intrusos. Stasi, mientras tanto, avanzó hacia la consola principal, desenvainando el cuchillo y apoyándolo sobre el panel como si el metal antiguo pudiera servirle de ancla frente a la tormenta digital. No confiaba en que la tecnología avanzada de la academia pudiera cerrar la grieta, confiaba en la disciplina aprendida desde niña, en la lógica de buscar el punto débil que toda defensa necesita. El código que brillaba frente a ella era rápido, complejo, arrogante, pero no perfecto. Ninguna máquina lo es. Y Stasi había pasado la vida encontrando rendijas donde otros veían murallas. Las columnas de datos brillaban como árboles de luz en medio de una tormenta, y cada destello parecía responder a un pulso ajeno, a una voluntad que no pertenecía a la academia. El aire cargado con electricidad estática levantaba el vello en la piel de Stasi y hacía vibrar las facetas de Tecmon con un zumbido inquietante. No era solo un flujo de información, había algo vivo en el código, una presencia que se adaptaba a cada interferencia, que parecía anticipar los movimientos del grupo con una inteligencia paciente y calculadora. Los drones que emergían de las paredes no eran soldados, sino extensiones físicas de esa mente infiltrada, y cada vez que Pipik derribaba uno, otro brotaba del metal como si el propio núcleo se resistiera a ser liberado. Stasi se inclinó sobre la consola principal, dejando que sus dedos se deslizaran con precisión sobre los controles, pero no intentó competir con la inteligencia en velocidad. Sabía que perdería si trataba de igualar la fuerza de un sistema capaz de procesar millones de líneas de código en un instante. En lugar de eso, aplicó la misma lógica que había aprendido de su abuelo cuando le enseñaba a reconocer los fallos en una armadura o el momento exacto en que un adversario bajaba la guardia. Observó la cadencia de los destellos en las columnas, escuchó el ritmo de los impulsos eléctricos, identificó los intervalos donde la inteligencia necesitaba retirarse para reacomodar energía. No era invulnerable, cada organismo, incluso uno artificial, necesita respirar. El grupo luchaba alrededor de ella. Kes recibía descargas directas contra su cuerpo cristalino, su piel fracturándose en 1000 reflejos pero resistiendo lo suficiente como para mantener abiertos los corredores laterales. Tecmon, con voz grave, recitaba coordenadas de cobertura, marcando puntos de ataque para Fexi, que usaba su visión compuesta para detectar los nodos donde la proyección era más intensa. Pipik, temblando de pies a cabeza,
disparaba con una determinación inesperada, derribando enjambres mecánicos que intentaban flanquearlos. Stasi, mientras tanto, cerraba los ojos un instante, apoyaba la mano en la funda del cuchillo y recordaba las palabras que había escuchado tantas veces en las colinas mexicanas: no importa que tan fuerte parezca tu enemigo, siempre deja una grieta cuando cree que no la necesitas. Con esa claridad, ejecutó un movimiento inesperado. En lugar de reforzar los cortafuegos, desactivó segmentos completos del sistema, creando huecos que a simple vista parecían fallos de defensa. La inteligencia, confiada, dirigió parte de su energía hacia esas zonas para expandirse con mayor rapidez. Fue entonces cuando Stasi introdujo un pulso manual, una orden en bruto que no pasaba por los filtros automáticos. El cuchillo descansaba sobre el panel, y aunque el metal no tenía conexión alguna con los circuitos, para ella era un recordatorio de la precisión que necesitaba, de la concentración absoluta que separa el éxito del desastre. La orden viajó por los canales vacíos, y al encontrar el espacio que la inteligencia acababa de ocupar, detonó una sobrecarga controlada que cerró el nodo como una trampa. Una columna entera de luz se apagó de golpe, y el código se estremeció con un rugido que no era físico, pero que todos sintieron en los huesos. La respuesta fue inmediata. Las paredes se abrieron para liberar una oleada de drones más grandes, con armaduras negras y extremidades múltiples, cada uno cargado con herramientas de corte y armas de energía. El núcleo se transformó en un campo de batalla caótico donde la luz y el metal chocaban sin pausa. Stasi no se movió de la consola, sabía que si abandonaba ese punto, la extracción continuaría sin freno. Fue Tecmon quien se interpuso frente a los primeros drones, bloqueando con su cuerpo facetado el paso y usando sus extremidades reforzadas como palancas para derribarlos. Kes, resplandeciente a pesar de las grietas que atravesaban su piel cristalina, se lanzó como un muro vivo contra la oleada, frenando su avance con fuerza bruta. Zexi disparaba con precisión quirúrgica a los sensores de cada máquina, reduciendo su eficacia. Pip-Pic, contra todo pronóstico, soltó un grito agudo y se arrojó sobre un dron con su propio cuerpo, hundiendo el rifle en el hueco de una junta hasta hacerlo estallar. La determinación de cada uno resonaba en el espacio, pero Stasi sabía que lo único que podía decidir la batalla era encontrar la raíz del código invasor. El pulso lumínico de las columnas revelaba un patrón que los demás no podían ver. Entre miles de líneas de datos, Stasi distinguió la recurrencia de un ciclo, una firma repetida, un eco que aparecía cada vez que la inteligencia ejecutaba una extracción. Era como un latido, oculto bajo capas de ruido, pero constante. Comprendió que no era un código completamente artificial, sino una creación híbrida que contenía fragmentos de pensamiento orgánico, quizá un mapa neural cargado en sistemas artificiales. Eso explicaba por qué sus movimientos parecían anticipar decisiones humanas, porque había algo inquietantemente vivo en la manera en que respondía. La única manera de detenerlo no era bloquearlo, sino engañarlo, hacerle creer que estaba logrando lo que deseaba para conducirlo hacia una trampa definitiva. Con un susurro apenas audible, Stasi comenzó a introducir órdenes que simulaban rutas de extracción más rápidas, accesos directos hacia los datos más sensibles. Era una mentira cuidadosamente construida, un camino falso que prometía resultados inmediatos. La inteligencia mordió el anzuelo. El enjambre de código se volcó hacia esa dirección, y las columnas se iluminaron con destellos violentos, como si estuvieran celebrando una victoria anticipada. En ese instante, Stasi activó un cierre manual de los conductos físicos que conectaban ese segmento con el resto del núcleo, sellando la trampa desde el interior. La explosión digital fue silenciosa, pero devastadora. Los drones colapsaron de golpe, cayendo al suelo como marionetas sin hilos, y el brillo de las columnas se apagó una a una hasta dejar el núcleo sumido en una penumbra expectante. El aire olía a ozono y metal quemado, y durante varios segundos nadie se atrevió a moverse ni a hablar. El silencio terminó con la respiración entrecortada de Pip-Pic, con los destellos irregulares en la piel fracturada de Kes, con el murmullo grave de Tecmon que apenas podía mantenerse en pie. Stasi retiró el cuchillo del panel, lo limpió con un gesto automático y guardó el paño en su estuche. La inteligencia enemiga había sido detenida, al menos de forma temporal, pero todos sabían que aquello no era una victoria completa.
El enemigo había demostrado no solo que conocía la infraestructura de la academia, sino que podía penetrarla hasta sus raíces más profundas. Y lo que era aún peor, había dejado claro que no luchaban contra simples piratas o mercenarios, sino contra una voluntad organizada, paciente, con recursos estatales y estrategias que combinaban la fuerza bruta con la guerra digital más avanzada. Mientras los demás trataban de recuperarse, Stasi observó las columnas apagadas y comprendió que la verdadera batalla apenas había comenzado. El núcleo digital permanecía en penumbra, respirando en un silencio irregular que delataba el colapso reciente de la inteligencia invasora. Los cadetes permanecían de pie como podían, exhaustos, con heridas visibles en sus cuerpos y en su ánimo, pero aún vivos. Kes tenía fisuras en su piel cristalina que dejaban escapar reflejos dispersos como sangre luminosa. Tecmon se apoyaba en una columna apagada para no caer, con la mirada fija en Stasi como si aún no terminara de aceptar lo que acababa de presenciar. Zexi movía sus múltiples ojos de un lado a otro. Incapaz de procesar en conjunto la magnitud del ataque y de su derrota, Pip-Pik respiraba con espasmos, plumas chamuscadas y manos temblorosas, pero con una determinación nueva en sus ojos pequeños. Todos, sin excepción, la miraban a ella, a la humana de primer año que sostenía un cuchillo viejo como si fuese la única herramienta digna de confianza en medio de un océano de tecnología traicionada. Las puertas del núcleo se abrieron de golpe con la llegada de tropas de la flota y técnicos de contención. Drones oficiales comenzaron a escanear los sistemas, a recuperar fragmentos de memoria, a calcular cuánta información había sido robada antes de la interrupción. La conclusión preliminar fue devastadora: parte de los archivos había sido extraída. No toda la base, pero sí segmentos cruciales con perfiles completos de cadetes y oficiales de varias especies. Nombres, afiliaciones políticas, genealogías enteras quedaban expuestas a un enemigo que ya había demostrado la capacidad de usar cada debilidad en su favor. El almirante Chen reapareció en proyección, con un gesto que mezclaba alivio y furia contenida. Felicitó a los cadetes por resistir, pero su voz se endureció al mencionar la magnitud de la filtración. Luego sus ojos se fijaron en Stasi, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Nadie en la sala ignoraba que sin ella el núcleo habría caído por completo, y sin embargo, la forma en que lo había logrado desafiaba toda lógica de entrenamiento oficial. La orden llegó sin demora: traslado inmediato de Stasi a custodia de alto nivel, no como prisionera, sino como activo estratégico. Los soldados rodearon a los cadetes, y aunque ninguno de sus compañeros fue detenido, todos entendieron que ella era distinta ahora, un recurso y un enigma. Mientras la escoltaban fuera del núcleo, los murmullos crecieron. Algunos oficiales la llamaban heroína, otros la señalaban como anomalía peligrosa, y más de uno susurraba la palabra traidora como hipótesis inevitable. Después de todo, ¿cómo podía una humana desconocida saber leer los códigos de un ataque tan complejo, anticiparse a drones diseñados con tecnología de punta, encontrar brechas en protocolos que ni los instructores de más alto rango conocían? Para muchos, la explicación más sencilla era la más oscura: que Stasi misma fuera parte de la conspiración, o que su misterioso pasado estuviera conectado con las fuerzas que habían lanzado el asalto. La llevaron a una sala sellada en los niveles más altos de la estación, con ventanales que mostraban la inmensidad estelar y el brillo de naves de la flota rodeando la academia como una muralla viviente. Allí, Chen la esperaba en persona, no en proyección. El almirante no perdió tiempo en cortesías. Le exigió saber quién era realmente, qué experiencias la habían preparado para sobrevivir a esclavistas, a mercenarios y ahora a fuerzas especiales con respaldo de Estado. Stasi lo escuchó con la calma de quien ya ha soportado interrogatorios más duros, y respondió con la misma frase que había usado antes: lo importante no es de dónde vengo, almirante, sino que estoy aquí. Chen la observó largo rato, como si intentara leer en sus ojos una verdad que ningún archivo podía revelar. Finalmente, en lugar de ordenar un arresto, pronunció una sentencia que cambiaría su destino: la comunidad necesita personas que vean lo que otros no ven. Usted ya no es solo una cadete. Desde hoy, estará bajo observación directa, pero también bajo mi protección. Mientras tanto, en los pasillos inferiores, los cadetes que habían luchado a su lado comenzaron a hablar entre sí con un tono distinto. Zexi, siempre tan preciso,
Admitió que la lógica de los manuales había fallado y que la sentimentalidad humana era en realidad una forma de resistencia adaptativa. Kes, con grietas aún visibles en su piel, declaró que había combatido junto a decenas de especies y que nunca había visto a nadie enfrentar a un enemigo tan superior con tanta claridad táctica. Tecmon, el Baldoriano orgulloso, se limitó a decir que Stacy había salvado la academia y que, a partir de ese momento, su lealtad estaba con ella. Incluso Pip-Pic, todavía temblando, susurró que las historias sobre humanos como depredadores impredecibles ya no eran exageraciones, sino advertencias que el resto de la galaxia haría bien en tomar en serio. Entre ellos nació un pacto no pronunciado: no revelarían los secretos que Stacy había compartido ni los que aún guardaba. Porque en el fondo comprendían que su compañera no era simplemente una anomalía, sino la única razón por la que aún estaban vivos. Esa misma noche, la Academia permaneció en estado de bloqueo, con escudos reforzados y naves de la flota vigilando cada punto de tránsito. En los despachos de las altas esferas, las discusiones se multiplicaban. Algunos pedían una investigación inmediata sobre todas las conexiones humanas en el exterior, otros reclamaban que la humanidad entera fuera puesta bajo sospecha, unos pocos, más pragmáticos, advertían que, lejos de ser una debilidad, aquella cadete había demostrado que los humanos podían aportar algo que ninguna otra especie poseía: la capacidad de improvisar cuando todo el sistema fallaba. Stacy, en su nueva celda de observación, volvió a sacar el cuchillo de su abuelo. Lo limpió con el mismo cuidado de siempre, escuchando el roce del paño contra el acero como si fuese una melodía íntima. Afuera, las estrellas observaban en silencio. Adentro, ella sabía que había cruzado un punto de no retorno, ya nunca volvería a ser solo una cadete, ni para la academia, ni para la flota, ni para los enemigos invisibles que habían intentado quebrarla. Y mientras sostenía el arma entre sus manos, pensó con calma que, si el enemigo había querido robar archivos, aún no había entendido la verdad más simple: los datos podían corromperse, pero la memoria humana, la que se guarda en cicatrices y en acero antiguo, era imposible de extraer.